Hola, buen día a todos. Les doy la bienvenida a mi canal. Les estaré compartiendo 20 preguntas y respuestas sobre la historia de José y la familia de Jacob en Egipto, parte 1. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique para más videos. Libro de Génesis, parte 14. En el video anterior sobre la historia de José y sus hermanos en Egipto, estuve haciendo preguntas sobre cómo José hizo que no conocía a sus hermanos, mas ellos no lo reconocieron. José los trató como espías en Egipto, mas ellos le respondieron que habían venido para comprar alimentos. Teniendo esto en cuenta, así que empecemos. Pregunta número 1. ¿Por cuántos días José puso a todos sus hermanos en la cárcel? A, en 2 días, B, en 5 días, C, en 1 día o D, 3 días. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D, en 3 días. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 17. Pregunta número 2. ¿Qué decidió José para que puedan traer al hermano menor a Egipto? A, que la mayoría regrese con alimentos a sus hogares y 2 se queden en la cárcel. B, que se vayan y lleven alimentos para el hambre de sus casas y 1 se quede en la cárcel. C, que todos regresen con alimentos a sus hogares y 6 se queden en la cárcel. O D, que todos regresen con alimentos a sus hogares y 3 se queden en la cárcel. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, que se vayan y lleven alimentos para el hambre de sus casas y 1 se quede en la cárcel. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 42, de versículos 19 al 20. Pregunta número 3. ¿Cómo reaccionó José cuando entre sus hermanos se encaraban uno al otro diciendo, hemos pecado contra nuestro hermano y vimos su angustia cuando nos rogaba? A, José se apartó de ellos y lloró. B, José se acercó a ellos y lloró. C, José los rechazó y lloró. O D, José se apartó de ellos y los abrazó. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A. José se apartó de ellos y lloró. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 24. Pregunta número 4. ¿Cuál era el nombre del hermano que José encarceló enfrente de ellos? A, Leví, B, Simeón, C, Rubén o D, Judá. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, Simeón. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 24. Pregunta número 5. ¿Cómo reaccionó Jacob y sus hijos al ver que el dinero estaba dentro de los sacos? A, tuvieron asombro. B, tuvieron temor. C, tuvieron desesperación. O D, tuvieron gozo. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, tuvieron temor. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 35.
Pregunta número 6. ¿Qué le dijo Rubén a su padre Jacob para que permitiera dejar que Benjamín vaya a Egipto? A. Harás morir a mis 3 hijos si no traigo de regreso a Benjamín. B. Harás morir a mis 5 hijos si no traigo de regreso a Benjamín. C. Harás morir a mis 6 hijos si no traigo de regreso a Benjamín. O D. Harás morir a mis 2 hijos si no traigo de regreso a Benjamín. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la T. Harás morir a mis 2 hijos si no traigo de regreso a Benjamín. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 37. Pregunta número 7. Luego que se acabó la comida, ¿con qué presente Jacob les mandó a todos sus hijos con Benjamín a comprar más comida a Egipto? A. Le mandó bálsamo, miel, aroma, mirra, nueces y almendras. B. Le mandó bálsamo, miel, aroma, mirra, incienso y pasas. C. Le mandó bálsamo, miel, aroma, mirra, maní y nueces. O D. Le mandó bálsamo, miel, aroma, incienso, pistacho y almendras. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A. Le mandó bálsamo, miel, aroma, mirra, nueces y almendras. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 43, versículo 11. Pregunta número 8. ¿Cómo reaccionó José cuando vio a su hermano Benjamín? A. Le dijo a su mayordomo que lleve a esos hombres a su casa para comer para la cena. B. Le dijo a su mayordomo que lleve a esos hombres a su casa para comer al mediodía. C. Le dijo a sus siervos que lleve a esos hombres a su casa para comer más tarde. O D. Le dijo a su mayordomo que lleve a esos hombres a su casa a trabajar al mediodía. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B. Le dijo a su mayordomo que lleve a esos hombres a su casa para comer al mediodía. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 43, versículo 16. Pregunta número 9. ¿Qué respondieron los hermanos a José cuando entró a su casa y les preguntó: ¿el padre de ustedes vive todavía? A. Aún vive, y se levantaron y siguieron su camino. B. Aún vive, y se sentaron y comieron. C. Aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. O D. Aún vive, y se abrazaron muy fuerte. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C. Ellos respondieron: aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 43, de versículo 27 al 28. Pregunta número 10. ¿Qué le dijo José a Benjamín cuando lo vio y sus hermanos le dijeron que él es el hermano menor de ellos? A. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. B. Dios tenga misericordia de ti, mi hermano. C. Dios tenga misericordia de ti, siervo mío. O D. Dios tenga misericordia de ti por siempre. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 43, versículo 29.
Pregunta número 11. ¿A dónde se fue apresuradamente José después de ver a su hermano menor Benjamín? A. Entró en su cocina y lloró allí. B. Entró en su balcón y lloró allí. C. Entró en su jardín y lloró allí. O D. Entró en su cámara y lloró allí. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D. Entró en su cámara y lloró allí. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 43, versículo 30. Pregunta número 12. ¿Qué era de abominación para los egipcios? A. Sentarse junto con los hebreos. B. Comer pan con los hebreos. C. Trabajar por igual con los hebreos. O D. Tener una amistad con los hebreos. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, comer pan con los hebreos. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 43, versículo 32. Pregunta número 13. ¿Por qué los hermanos de José estaban atónitos mirándose uno al otro cuando se sentaron a comer delante de José? A, porque estaban parados conforme a su primogenitura. B, porque estaban arrodillados conforme a su primogenitura. C, porque estaban sentados conforme a su primogenitura. O D, porque estaban comiendo conforme a su primogenitura. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C, porque estaban sentados conforme a su primogenitura. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 43, versículo 33. Pregunta número 14. ¿Qué le dijo José a su mayordomo que ponga dentro en la boca del costal de comida del hermano menor? A. Que ponga su copa de plata y con el dinero de su trigo. B. Que ponga sus joyas de plata y con el dinero de su trigo. C. Que ponga su copa de oro y con el dinero de su comida. O D. Que ponga su brazalete de plata y con el dinero de su trigo. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A, que ponga su copa de plata y con el dinero de su trigo. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 44, de versículo 1 al 2. Pregunta número 15. ¿Qué le respondieron los hermanos de José a su mayordomo cuando fueron acusados de robar la copa de plata de su señor? A. Aquel de tus compradores en quien fuera hallada la copa, que muera y seremos sus esclavos. B. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, lo apedreamos y seremos sus esclavos. C. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera y seremos siervos de mi señor. O D. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que sea dado como su esclavo. Tiene segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C, aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y seremos siervos de mi Señor. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 44, versículo 9. Pregunta número 16. ¿Quién de todos los hermanos de José intercedió por Benjamín cuando vio que la copa de plata estaba en el saco de trigo y quedarse como siervo en su lugar? A. Leví. B. Judá. C. Simeón.
o de Rubén? Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, Judá. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 44, de versículo 18 al 34. Pregunta número 17. ¿Cómo reaccionaron los hermanos de José cuando lloró a gritos y el sonido se oyó hasta la casa de Faraón y les dijo que él era su hermano y si aún vivía su padre? A. No pudieron responderle porque estaban preocupados delante de él. B. No pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. C. No pudieron responderle porque estaban felices delante de él. O D. No pudieron responderle porque estaban ansiosos delante de él. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 45, de versículo 2 al 3. Pregunta número 18. ¿Qué le dijo José a sus hermanos para que no temieran y no se entristecieran delante de él? A. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. B. Porque para salvar pocas vidas me envió Dios delante de vosotros. C. Porque para recaudar bastante alimento me envió Dios delante de vosotros. O D. Porque para proveer alimentos me envió Dios delante de vosotros. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 45, de versículo 4 al 5. Pregunta número 19. ¿En qué lugar de Egipto le dijo José que venga su padre Jacob y toda la familia de sus hermanos a vivir cerca de él? A. A Memphis. B. A Gosén. C. A Pitón. O D. A Heliópolis. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, a Gosén. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 45, de versículo 9 al 10. Pregunta número 20. ¿Qué dijo Jacob a sus hijos cuando le dijeron que José aún vive y vio los carros de Egipto fuera de su casa y su espíritu revivió? A. José, mi hijo, vive todavía. Quisiera ir a verlo antes de que muera. B. José, mi hijo, vive todavía. ¿Será verdad para ir a verlo antes de que muera? C. José, mi hijo, vive todavía. ¿Algún día lo veré antes de que muera? O D. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes de que muera. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes de que muera. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 45, de versículo 27 al 28. Si te gustó el video, regálame un like. Y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Te invito a ver el video anterior de las 20 preguntas y respuestas sobre la historia de José y sus hermanos en Egipto. Estaré compartiendo la próxima semana 20 preguntas y respuestas
sobre la historia de José y la familia de Jacob en Egipto, parte 2. También sobre cómo abordar el libro de Deuteronomio en inglés y en español, así que no te lo pierdas. Muchas gracias por ver mis videos. Les invito a suscribirse y compartir mis videos con sus familiares y amistades. Les invito a ver mis videos anteriores sobre las 20 preguntas y respuestas del libro de Génesis sobre la creación y el diluvio, la Torre de Babel y el llamado de Dios a Abraham y Sarai en Egipto y la separación entre Abraham y Lot, la promesa y el pacto de Dios a Abraham y sobre Sarai y Agar, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el nacimiento de Isaac y la prueba de Dios a Abraham. Abraham busca esposa a Isaac, el nacimiento de Esaú y Jacob. Jacob engaña a Isaac, la historia de Jacob de Raquel y Lea con sus hijos, el libro de Ruth. También la historia de José y sus hermanos, la historia de José en Egipto, la historia de José y sus hermanos en Egipto. También les invito a ver mis videos de cómo abordar los libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, en español e inglés. Les invito a ver los libros de Génesis a Números. En la descripción aquí abajo en mi canal les estaré compartiendo mis videos anteriores. Estaré subiendo videos cada 2 o 3 veces por semana. Nos vemos para la próxima. Bye bye.